Por error respondió «Te extraño» al CEO, y él caminó hasta su escritorio y susurró «Dilo otra vez». Y en ese momento, ella comprendió que ya no había vuelta atrás, ni para su corazón, ni para el de él. La lluvia golpeaba insistentemente los ventanales del piso 15 de la Torre Empresarial Santa Fe. Sofía Herrera presionó su frente contra el cristal frío, observando cómo las luces de la Ciudad de México se difuminaban a través de las gotas que resbalaban por el vidrio. Eran las 8:30 de la noche de un viernes, y una vez más se encontraba sola en la oficina. «Otro viernes perfecto», murmuró para sí misma mientras regresaba a su escritorio. La pantalla de su computadora mostraba el último correo que había enviado, un reporte financiero que había tardado 3 horas en completar. Su jefe, Diego Mendoza, probablemente ni siquiera lo revisaría hasta el lunes. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de su mejor amiga, Carmen. «¿Ya saliste? Te veo muy callada en WhatsApp. ¿Todo bien?» Sofía suspiró y tomó el teléfono. Carmen tenía razón. Había estado evitando las redes sociales desde que terminó con Roberto hace 2 meses. Ver las fotos felices de las parejas le recordaba lo que había perdido, o más bien, lo que nunca había tenido realmente. Comenzó a escribir. «Estoy bien, solo pensando en Roberto. ¿Sabes qué? Te extraño mucho. No sé si hice lo correcto al terminar con él». Pero justo cuando iba a presionar enviar, su jefe salió de su oficina. Diego Mendoza caminaba con su característica elegancia, ajustándose la corbata azul marino que siempre combinaba perfectamente con sus trajes impecables. A sus 32 años, había construido Tecnovamax desde cero, convirtiéndola en una de las empresas de software más exitosas del país. «Sofía», le dijo con su voz grave y controlada, «el reporte está excelente. Puedes irte a casa, es tarde». Ella levantó la vista, sorprendida de que hubiera revisado su trabajo tan rápido. Diego tenía esos ojos cafés intensos que siempre la ponían nerviosa, no por miedo, sino por algo que prefería no analizar demasiado. «Gracias, señor Mendoza. Que tenga buen fin de semana». Él asintió con una sonrisa casi imperceptible y siguió caminando hacia los elevadores. Sofía volvió su atención al teléfono, pero en su distracción no se fijó en el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla. Sin pensarlo 2 veces, presionó enviar. El mensaje se envió, pero no a Carmen. El corazón de Sofía se detuvo cuando vio el nombre en la conversación. «Diego Mendoza, jefe». «No, no, no», susurró, mientras leía el mensaje que acababa de enviar. «Estoy bien, solo pensando en Roberto. Sabes que te extraño mucho. No sé si hice lo correcto al terminar con él». Sus manos temblaron. ¿Cómo había sido tan descuidada? Diego había estado en su lista de contactos recientes porque le había enviado algunos documentos esa tarde. En su estado de distracción, había seleccionado su nombre en lugar del de Carmen. Escuchó el sonido del elevador cerrándose. Diego probablemente ya había bajado al estacionamiento. Con suerte, no vería el mensaje hasta el lunes, y para entonces, ella habría encontrado una manera de explicar el malentendido sin morir de vergüenza en el intento. Rápidamente escribió otro mensaje. «Disculpe, señor Mendoza, ese mensaje era para otra persona, error de envío, que tenga buen fin de semana». Pero antes de que pudiera enviarlo, vio los 2 palomitas azules debajo de su mensaje anterior. Diego lo había leído. Sofía sintió cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos. Este era, sin duda, el momento más embarazoso de su carrera profesional. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «¿Estás bien? Todavía estás en la oficina». No era lo que esperaba. Había anticipado un mensaje frío, profesional, tal vez incluso molesto. Pero la pregunta sonaba preocupada. Antes de que pudiera responder, escuchó el sonido del elevador abriéndose nuevamente. Pasos firmes se acercaban por el pasillo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el piso. Diego apareció en la entrada del área de trabajo, todavía con su traje impecable pero con una expresión que ella nunca había visto antes. No era la máscara profesional de siempre. Había algo más suave en sus ojos, algo humano. Se acercó a su escritorio con pasos lentos y deliberados. Sofía no podía moverse, no podía hablar.
Solo podía observar cómo él se detenía frente a su silla y se inclinaba ligeramente hacia ella. «¿Roberto?», preguntó en voz baja. Ella asintió sin confiar en su voz. Diego la estudió por un momento, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. Luego, para su completa sorpresa, rodeó el escritorio y se acercó hasta quedar a su lado. Su colonia suave, mezcla de madera y especias, llenó el espacio entre ellos. Se inclinó hacia ella tanto que pudo sentir su aliento cerca de su oído. «Dilo otra vez», susurró. «Te sin camaicoresa». Las palabras de Diego quedaron suspendidas en el aire, como una melodía que Sofía no sabía cómo interpretar. Se giró lentamente en su silla para enfrentarlo, y por primera vez en los 2 años que llevaba trabajando para él, lo vio sin la armadura de su perfecta compostura profesional. «¿Qué?», logró susurrar, aunque su voz sonó más como un suspiro. Diego no se alejó. Permanecía tan cerca que ella podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, evidencia de las largas noches que pasaba trabajando. Sus ojos cafés, normalmente fríos y calculadores en las reuniones, ahora la miraban con una intensidad diferente. «El mensaje», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Dilo otra vez, pero mírame cuando lo hagas». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La Ciudad de México continuaba su vida nocturna 15 pisos más abajo, pero en esa oficina el tiempo parecía haberse detenido. La lluvia seguía golpeando los ventanales, creando un ritmo hipnótico que acompañaba los latidos acelerados de su corazón. «Señor Mendoza, yo no entiendo», balbuceó tratando de recuperar algo de compostura. «El mensaje era para mi amiga Carmen. Estaba hablando de mi exnovio, Roberto». Diego sonrió, pero no era la sonrisa cordial que usaba en las presentaciones corporativas. Era algo más real, más vulnerable. «Lo sé», dijo, enderezándose ligeramente pero sin alejarse. «Pero cuando lo leí, por un momento, deseé que fuera para mí». Las palabras golpearon a Sofía como una ola. ¿Había escuchado bien? Su jefe, el CEO más respetado y temido de la empresa, acababa de confesarle que deseaba que ella lo extrañara. «No puede estar hablando en serio», susurró ella, levantándose de su silla. Necesitaba espacio para pensar, para procesar lo que acababa de escuchar. Diego dejó que se alejara, pero sus ojos no la abandonaron ni por un segundo. «Sofía», dijo su nombre de una manera que nunca antes había escuchado. No como el jefe que daba instrucciones, sino como un hombre que acababa de revelar algo profundamente personal. «He estado observándote durante meses». Ella se dio la vuelta para enfrentarlo completamente. «¿Observándome? Cada mañana llegas exactamente a las 8:15, comenzó él caminando lentamente hacia ella. «Siempre con un café de la cafetería de la esquina, nunca de la máquina de la oficina. Te quedas trabajando hasta tarde, incluso cuando no es necesario. Cuando piensas que nadie te ve, miras por la ventana con esa expresión como si estuvieras en otro lugar». Sofía se sintió expuesta, como si él hubiera estado leyendo un diario que nunca supo que había escrito con sus acciones diarias. «Y desde que terminaste con Roberto», continuó Diego, «esa tristeza en tus ojos se volvió más evidente. He querido preguntarte si estás bien más veces de las que puedo contar, pero siempre me detengo porque soy tu jefe, y hay líneas que no debería cruzar». «Entonces, ¿por qué las está cruzando ahora?», preguntó ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Diego se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su reflejo en sus ojos. «Porque ese mensaje me mostró que tal vez no soy el único que siente algo más de lo que debería». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que Sofía nunca había experimentado. Roberto había sido su novio durante 3 años, pero nunca había sentido esta intensidad, esta conexión que parecía ir más allá de las palabras. «Esto es una locura», murmuró ella, aunque no se alejó cuando él extendió su mano para tocar suavemente su mejilla. «¿Lo es?», preguntó Diego, su pulgar acariciando gentilmente su piel. «¿O es la primera cosa real que ha pasado entre nosotros en todo este tiempo?». Sofía cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el calor de su contacto. Cuando los abrió, encontró en la mirada de Diego una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «No sé qué decir», admitió ella. «No digas nada», respondió él, bajando su mano pero sin alejarla completamente. «Solo, si sientes algo, cualquier cosa,
No lo ignores solo porque trabajo aquí arriba y tú aquí abajo. Sofía miró alrededor de la oficina silenciosa, los escritorios vacíos, las luces tenues, la vista nocturna de la ciudad que había contemplado tantas veces sintiéndose sola. Pero ahora con Diego frente a ella, revelando sus propios sentimientos, todo parecía diferente. «Mi trabajo», comenzó a decir. «Tu trabajo no cambia», la interrumpió él gentilmente. «Seas lo que seas para mí fuera de estas horas, siempre serás la mejor asistente que he tenido, eso no se toca». La sinceridad en su voz la tranquilizó, pero también la asustó. Esto era territorio completamente desconocido. «Diego», dijo su nombre sin el título formal por primera vez, y vio cómo él sonreía al escucharlo. «Necesito tiempo para pensar». Él asintió comprensivo. «Por supuesto». Pero Sofía se acercó una vez más, lo suficiente para que sus palabras llegaran solo a ella. «No pienses demasiado. A veces los mejores errores nos llevan a los mejores descubrimientos». Con eso, se alejó hacia los elevadores, dejándola sola con el eco de sus palabras y un corazón que latía con una mezcla de confusión, miedo y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Sofía no durmió esa noche, ni la siguiente. El fin de semana se extendió ante ella como un desierto de pensamientos circulares y análisis obsesivos. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir el aliento de Diego cerca de su oído, escuchar su voz susurrando: «Dilo otra vez». El sábado por la mañana, Carmen llegó a su departamento en la colonia Roma Norte con chilaquiles de su restaurante favorito y una determinación inquebrantable de descubrir por qué su mejor amiga había estado evitando sus llamadas. «Sofía Herrera», declaró Carmen plantándose en el pequeño comedor con los brazos cruzados. «No has respondido mis mensajes desde el viernes, y cuando finalmente contestas, me dices que estás procesando cosas del trabajo». ¿Qué cosas del trabajo se procesan un fin de semana entero? Sofía removió los chilaquiles en su plato, sin apetito real. Su departamento, normalmente su refugio con sus plantas colgantes y sus libros apilados por todas partes, se sentía pequeño y asfixiante. «Es complicado, Carmen. Todo es complicado contigo últimamente», respondió su amiga, sentándose frente a ella. «Desde lo de Roberto no has sido la misma, y ahora tienes esa cara que pones cuando algo te tiene completamente descolocada». Carmen la conocía demasiado bien. Habían sido amigas desde la universidad, cuando estudiaron juntas administración de empresas en la UNAM. Carmen ahora trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos y tenía esa habilidad natural para leer a las personas que la hacía excelente en su trabajo y terrible para guardar secretos. «¿Te acuerdas cuando me preguntaste si mi jefe me parecía atractivo?», preguntó Sofía de repente. Carmen dejó caer su tenedor. «¿Diego Mendoza? ¿El CEO millonario y misterioso? Claro que me acuerdo. Me dijiste que era guapo, pero que jamás se te ocurriría pensar en él de esa manera porque era tu jefe». «Bueno», Sofía tomó aire, «puede que haya desarrollado algunos sentimientos». «Lo sabía», gritó Carmen golpeando la mesa. «Sabía que había algo más. Llevas meses hablando de él de manera diferente. Diego piensa esto. Diego sugirió aquello. Hasta dices su nombre diferente. ¿En serio? Como si fuera una caricia. Y ahora me vas a contar exactamente qué pasó el viernes que te tiene así». Sofía le contó todo. El mensaje equivocado, la conversación en la oficina vacía, las confesiones mutuas. Carmen la escuchó sin interrumpir, sus ojos abriéndose cada vez más con cada detalle. «Dios mío», murmuró cuando Sofía terminó. «Esto es como una novela». «Esto es como una pesadilla», corrigió Sofía. «Carmen, es mi jefe. Mi trabajo está en juego. ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿Qué pasa si él se arrepiente y decide que soy un riesgo para la empresa?» Carmen se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su amiga. «¿Qué pasa si sale bien?». La pregunta quedó suspendida entre ellas. Sofía había estado tan enfocada en todos los posibles desastres que no se había permitido considerar la posibilidad de que funcionara. «Sofía», continuó Carmen, «llevas 2 años trabajando para él. 2 años viendo cómo trata a los demás, cómo maneja los problemas, cómo es como persona. ¿Realmente crees que es el tipo de hombre que jugaría con tus sentimientos o pondría en riesgo tu carrera por capricho?» Sofía consideró la pregunta. Diego era meticuloso,
Pensaba cada decisión cuidadosamente. Había construido su empresa desde cero siendo justo y ético. Nunca había escuchado rumores de comportamiento inapropiado o decisiones impulsivas. No, admitió finalmente. Pero eso no significa que esto sea una buena idea. ¿Sofía? Carmen la miró directamente a los ojos. ¿Qué sientes por él? La pregunta que había estado evitando durante todo el fin de semana, finalmente la alcanzó. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Abajo las familias paseaban con sus hijos, las parejas caminaban tomadas de la mano. La vida normal de un domingo por la tarde. Siento que he estado esperándolo sin saberlo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de su respuesta. Cuando estaba con Roberto, siempre sentía que algo faltaba. Pensé que era porque él no era ambicioso o porque no compartíamos los mismos intereses. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez estaba esperando sentir lo que sentí el viernes por la noche. Carmen sonrió. ¿Y qué sentiste? Como si finalmente estuviera despierta. Tota Basingsas, el lunes, llegó con una lluvia ligera que creaba pequeños charcos en las calles de Santa Fe. Sofía se vistió 3 veces antes de decidirse por un vestido azul marino, profesional pero favorecedor. Se maquillaje con más cuidado del usual, aunque se negó a admitir ante sí misma por qué. El viaje en metro desde Roma Norte hasta Santa Fe le dio tiempo para ensayar mentalmente diferentes escenarios. Tal vez Diego actuaría como si nada hubiera pasado. Tal vez se disculparía por haberse sobrepasado. Tal vez la llamaría a su oficina para discutir lo sucedido de manera profesional. Lo que no esperaba era encontrar un café de su cafetería favorita, esperándola en su escritorio, cuando llegó a las 8:15, exactamente como él había dicho que hacía cada mañana. Junto al café había una nota escrita en la letra elegante de Diego. Buenos días, Sofía. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. No hay prisa para nada. Solo quería que supieras que estoy aquí si decides que quieres hablar. D. Su corazón dio un vuelco. La nota era perfecta. No presionaba, no asumía nada, pero dejaba la puerta abierta. Era exactamente el tipo de consideración que la había atraído a él sin que se diera cuenta. ¿Todo bien?, preguntó Melissa, la recepcionista, acercándose a su escritorio. «Te ves diferente». «Estoy bien», respondió Sofía rápidamente, guardando la nota en su cajón. «Solo es lunes». Las primeras horas pasaron con normalidad relativa. Sofía se sumergió en sus tareas, organizando la agenda de Diego, preparando documentos para la reunión de la tarde, respondiendo correos. Pero cada vez que escuchaba pasos acercándose o cuando veía movimiento en la oficina de Diego a través de las paredes de cristal, su corazón se aceleraba. Fue hasta las 11:30 que Diego salió de su oficina. Sofía lo vio acercarse por el rabillo del ojo y fingió estar completamente absorbida en su computadora. «Buenos días, Sofía», dijo él, deteniéndose frente a su escritorio. Su voz era profesional, pero había una calidez sutil que no estaba ahí antes del viernes. «Buenos días, señor Mendoza», respondió ella levantando la vista. Llevaba un traje gris carbón que le quedaba perfectamente, y su cabello estaba peinado hacia atrás de esa manera que siempre la hacía preguntarse cómo sería pasarle los dedos por él. «¿Recibiste el café?», preguntó, y por un momento la fachada profesional se resquebrajó lo suficiente para mostrar algo de nerviosismo. «Sí», respondió ella suavemente. «Gracias, fue muy considerado». Diego asintió, y por un segundo Sofía pensó que se acercaría más, que tal vez susurraría algo como había hecho el viernes, pero había otros empleados alrededor y él era demasiado profesional para crear una escena. «La reunión con los inversores es a las 2:30, dijo regresando al modo de trabajo. «¿Ya tienes listos los documentos?». «Por supuesto. También preparé copias adicionales y confirmé la sala de juntas». «Perfecto». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió. «Si necesitas algo, házmelo saber». Mientras se alejaba, Sofía notó que varios de sus compañeros la observaban con curiosidad. Diego nunca se detenía tanto tiempo en un escritorio y definitivamente nunca preguntaba por el café. A la hora del almuerzo, Sofía decidió salir a caminar en lugar de comer en la cafetería de la empresa. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. El centro comercial Santa Fe
Estaba lleno de oficinistas en su hora de descanso, pero ella encontró un banco tranquilo cerca de la fuente central. Sacó su teléfono y releyó la nota de Diego. No hay prisa para nada. Era una promesa y una liberación al mismo tiempo. No la estaba presionando para que tomara una decisión inmediata, pero tampoco estaba retractándose de lo que había dicho el viernes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. ¿Cómo va el primer día después del drama? ¿Ya declaraste tu amor eterno? Sofía sonrió a pesar de su nerviosismo. Escribió de vuelta, sobreviviendo. Me trajo café. La respuesta de Carmen fue inmediata. ¿Qué? Eso es básicamente una propuesta de matrimonio en lenguaje de SEO. ¿Qué vas a hacer? Antes de que pudiera responder, vio una figura familiar acercándose. Diego caminaba hacia ella con una bolsa de un restaurante japonés cercano. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Te molesta si me siento?, preguntó señalando el espacio en el banco junto a ella. Sofía negó con la cabeza, moviéndose ligeramente para hacerle espacio. Él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, pero no fría. También salgo a caminar a veces cuando necesito pensar, dijo él, abriendo su bolsa y sacando un contenedor de sushi. Este lugar es tranquilo. ¿En qué piensas cuando vienes aquí?, preguntó ella, sorprendiéndose por su propia audacia. Diego la miró de lado, una sonrisa pequeña jugando en las comisuras de su boca. Últimamente, dijo, en una cierta asistente que recibió un mensaje equivocado el viernes por la noche. El mundo pareció reducirse a solo ellos dos, sentados en ese banco en medio de la multitud del mediodía. Diego, dijo ella suavemente, usando su nombre de pila de nuevo, ¿realmente crees que esto puede funcionar? Él dejó su comida a un lado y se giró para enfrentarla completamente. Sofía, he construido toda mi carrera tomando riesgos calculados. Analizo todas las variables. Considero todos los escenarios posibles. Hizo una pausa, sus ojos intensos clavados en los de ella. Esto no es un riesgo calculado. Esto es saltar al vacío y confiar en que vale la pena la caída. Sus palabras le llegaron directamente al corazón. ¿Y si nos estrellamos? Entonces nos estrellamos juntos, respondió él, sin vacilar. Pero ¿y si volamos? 3 días después de la conversación en el banco, Sofía encontró otro mensaje en su escritorio. Esta vez no era una nota, sino una invitación formal, impresa en papel elegante. La Galería de Arte Contemporáneo de Polanco tiene el honor de invitarla a la inauguración de la exposición Luces de la Ciudad, el jueves 7 de noviembre a las 7:00 p.m. Código de vestimenta. Cocktail. Al reverso, en la letra de Diego, me encantaría que me acompañaras, no como jefe y empleada, sino como Diego y Sofía. Si dices que sí, envíame un mensaje. Sofía sintió mariposas en el estómago. Una galería de arte. Era perfectamente público, elegante, y le daba la oportunidad de conocer a Diego fuera del contexto laboral, sin que pareciera demasiado íntimo para una primera cita. ¿Era esto una cita? Miró hacia la oficina de Diego a través de las paredes de cristal. Él estaba en una videoconferencia, gesticulando mientras explicaba algo a la pantalla. Llevaba esa camisa azul claro que hacía que sus ojos se vieran más oscuros, y tenía esa arruga de concentración entre las cejas que aparecía cuando estaba completamente enfocado. Tomó su teléfono y escribió: «Me encantaría acompañarte. ¿A qué hora pasas por mí?». La respuesta llegó 5 minutos después. Las 6:30, y Sofía, ponte algo que te haga sentir hermosa. El jueves por la noche, Sofía se miró por 5ª vez en el espejo de cuerpo completo de su habitación. Había elegido un vestido negro de línea A que llegaba hasta la rodilla, elegante pero no ostentoso, con unos tacones nude que la hacían sentir segura al caminar. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y se había puesto el collar de perlas que había sido de su abuela. Carmen había insistido en ayudarla a prepararse y ahora estaba sentada en la cama observando el resultado final. «Estás perfecta», declaró. «Elegante, profesional, pero con ese toque de soy más interesante de lo que pensabas». «¿No es demasiado?», preguntó Sofía, ajustándose el collar por 10ª vez. «Sofía, vas a una galería de arte en Polanco con un CEO millonario. Confía en mí, no es demasiado». El timbre sonó exactamente a las 6:30.
Sofía tomó su bolsa pequeña y su abrigo, respiró profundo y abrió la puerta. Diego estaba parado en el umbral, y por un momento ambos se quedaron inmóviles. Él llevaba un traje negro con una camisa blanca sin corbata, el primer botón desabrochado, un look que lograba ser formal e informal al mismo tiempo. Tenía el cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él por nerviosismo. «Wow», murmuró él, sus ojos recorriendo su figura con admiración genuina. «Te ves increíble». «Tú también», respondió ella, y se sorprendió de lo natural que se sintió el cumplido. Diego le ofreció su brazo, un gesto caballeroso que la hizo sonreír. «¿Lista para nuestra primera aventura fuera de la oficina?», preguntó mientras caminaban hacia su automóvil, un BMW negro elegante pero no ostentoso. «¿Primera aventura?», repitió ella. «¿Estás asumiendo que habrá más?». Él se detuvo junto a la puerta del pasajero y la miró directamente. «Estoy esperando que las haya», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. No era la sonrisa profesional que usaba en las reuniones, sino algo genuino y un poco travieso. El viaje a Polanco fue revelador. Sin la presión del ambiente laboral, Diego se mostró relajado y conversador. Hablaron de todo, de los libros que leían, de los lugares que querían visitar, de sus familias. Sofía descubrió que él había crecido en Guadalajara, que había estudiado ingeniería antes de cambiar a administración de empresas, y que su café favorito en la mañana era en realidad un ritual que había desarrollado para darse tiempo de pensar antes de empezar el día. «¿Y qué piensas durante esos momentos con el café?», preguntó ella mientras él manejaba por el periférico. «Últimamente», dijo lanzándole una mirada de lado, «pienso en cómo pedirle a cierta persona que vaya a una galería de arte conmigo». Sofía se rió, sintiendo cómo la tensión que había estado cargando durante días finalmente comenzaba a disolverse. La Galería de Arte Contemporáneo era un espacio moderno con techos altos y paredes blancas que exhibían fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México. Las imágenes capturaban la ciudad en diferentes momentos del día y la noche, desde los primeros rayos de sol sobre el zócalo hasta las luces de neón reflejándose en las ventanas de los rascacielos. «Es hermoso», murmuró Sofía, deteniéndose frente a una fotografía de la torre latinoamericana al amanecer. «Mira esta», dijo Diego, tomando suavemente su mano para guiarla hacia otra imagen. Era una foto de oficinas iluminadas durante la noche, personas trabajando tarde, siluetas contra las ventanas. «Nos veo a nosotros ahí», comentó ella, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo íntimo que había sonado el comentario. «Yo también», respondió él, sin soltarle la mano, «pero ahora prefiero esta versión». Su pulgar acarició suavemente el dorso de su mano, un gesto pequeño pero que envió ondas de calor por todo su brazo. Pasaron 2 horas recorriendo la galería, hablando sobre cada pieza, descubriendo que compartían una apreciación similar por el arte que contaba historias. Diego resultó ser sorprendentemente conocedor, comentando sobre técnicas fotográficas y composición con una pasión que Sofía no había esperado. «¿Dónde aprendiste tanto sobre fotografía?», preguntó mientras observaban una serie de retratos de trabajadores de la construcción. «Mi hermana menor es fotógrafa», explicó él. «Ana, vive en Nueva York ahora, pero cuando éramos jóvenes solía arrastrarme a todas las exposiciones en Guadalajara. Al principio iba solo para acompañarla, pero eventualmente comencé a disfrutarlo. Me gustaría conocerla algún día», dijo Sofía sin pensar, y luego se detuvo al darse cuenta de lo que había implicado. Diego se detuvo también, girándose para mirarla directamente. «¿En serio?», preguntó, y había algo vulnerable en su voz. «Sí», respondió ella, encontrando coraje en la honestidad. «Si esto va a alguna parte, me gustaría conocer a las personas importantes en tu vida». La sonrisa que se extendió por el rostro de Diego fue brillante y genuina. «Creo que ella te adoraría», dijo, acercándose un paso más. «Le gustan las personas auténticas». El momento se sintió perfecto, rodeados de arte hermoso, perdidos en una conversación que fluía naturalmente, con la mano de él todavía entrelazada con la suya. Sofía se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que se sentía completamente ella misma con alguien. «¿Tienes hambre?», preguntó Diego cuando terminaron de recorrer la galería,
conozco un lugar cerca de aquí. El restaurante que Diego eligió era una sorpresa. No era el lugar elegante y costoso que Sofía había esperado, sino un pequeño bistrot mexicano escondido en una calle lateral de Polanco. Las mesas eran de madera rústica, había velas encendidas en frascos de vidrio y el aroma de especias flotaba en el aire cálido. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó Sofía, mientras el mesero los guiaba a una mesa en un rincón tranquilo. Fue el primer lugar donde comí cuando me mudé a la Ciudad de México hace 6 años, explicó Diego, ayudándole con su silla. Acababa de conseguir financiamiento para Tecnovamax. Estaba viviendo en un departamento horrible en La Condesa y tenía exactamente 200 pesos en mi cartera. Vine aquí porque era lo único que podía permitirme, y la dueña, doña Carmen, me dio extra sin cobrar porque dijo que me veía muy flaco. Sofía sonrió, imaginándose a un Diego más joven y luchador, tan diferente del CEO exitoso que conocía. ¿Y sigues viniendo? Cada vez que necesito recordar por qué hago lo que hago, respondió él, estudiando el menú, aunque era obvio que se lo sabía de memoria. Me mantiene conectado a tierra. Una mujer mayor con delantal apareció en su mesa y su rostro se iluminó cuando vio a Diego. «Diego, mi niño», exclamó dándole un abrazo que él recibió con genuina calidez. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y quién es esta hermosa señorita?» «Doña Carmen, le presento a Sofía», dijo Diego, y Sofía notó cómo no la presentó como su empleada o asistente. «Sofía, esta es doña Carmen, quien hace los mejores chiles en nogada de toda la ciudad». «Un placer conocerla», dijo Sofía levantándose para saludar apropiadamente a la mujer mayor. Doña Carmen la estudió con ojos brillantes y conocedores. «Ah, esta sí me gusta», le dijo a Diego con una sonrisa cómplice. «Tiene buenos modales y ojos honestos, mucho mejor que esa otra que trajiste hace años». Sofía levantó una ceja, curiosa, pero Diego se sonrojó ligeramente. «Doña Carmen tiene muy buena memoria», murmuró. «¿Y muy buena vista para juzgar el carácter?», añadió la mujer mayor guiñándole un ojo a Sofía. «Les traeré mi especialidad. Diego, ya sabes que no puedes protestar». Cuando se alejó, Sofía se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿Quién era la otra? Diego suspiró pasándose una mano por el cabello. «Miranda. Salimos durante 6 meses hace 2 años. Era complicada, muy enfocada en el estatus, en ser vista en los lugares correctos con las personas correctas. Doña Carmen nunca la aprobó». «¿Y qué pasó?». «Me di cuenta de que estaba más enamorado de la idea de tener una relación que de ella específicamente», explicó Diego jugando con su servilleta. Era hermosa, inteligente, exitosa en su carrera en relaciones públicas. En papel, éramos perfectos juntos, pero nunca me sentí realmente conectado con ella. Sofía asintió, entendiendo la sensación. «Yo sentí algo similar con Roberto», admitió. «Estuvimos juntos 3 años y siempre pensé que eventualmente sentiría esa chispa que todas mis amigas describían, pero nunca llegó». «¿Qué tipo de chispa?», preguntó Diego inclinándose hacia adelante. Sofía sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo el contacto visual. «La tipo que sentí el viernes por la noche cuando te acercaste a mi escritorio», dijo suavemente. Diego inhaló sharply, sus ojos intensificándose. «Sofía». Antes de que pudiera continuar, doña Carmen regresó con una bandeja llena de platillos humeantes, chiles en nogada, mole poblano, arroz con azafrán y tortillas hechas a mano. «La comida del amor», declaró, colocando los platos frente a ellos. «Come bien, Diego, y tú también, niña hermosa. El amor necesita energía». Sofía se rió, y Diego negó con la cabeza, pero ambos estaban sonriendo. La cena fue una revelación. Sin la presión del trabajo o la formalidad de la galería, conversaron como 2 personas, descubriéndose mutuamente. Diego le contó sobre su infancia en Guadalajara, cómo su padre había trabajado en una fábrica y su madre había limpiado casas para pagar sus estudios. Sofía compartió historias sobre crecer en una familia de clase media en Coyoacán, con padres maestros que valoraban la educación sobre todo. «Por eso trabajo tan duro», explicó Diego mientras probaba el mole. «Cada oportunidad que tengo es porque ellos sacrificaron todo para dármela. ¿Ellos saben sobre la empresa? ¿Sobre tu éxito?». La expresión de Diego se suavizó. «Mi papá murió hace 3 años,
justo cuando Tecnovamax empezaba a crecer realmente. Le alcancé a mostrar nuestras primeras oficinas, pero nunca vio lo que se convirtió. Hizo una pausa, claramente emocional. Mi mamá vive en una casa que le compré en una zona bonita de Guadalajara. Está orgullosa, pero también se preocupa de que esté solo. ¿Le has hablado de mí?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Diego sonrió. Todavía no, pero si esto continúa, la miró directamente. Me encantaría que la conocieras. El resto de la cena pasó como un sueño. Hablaron de sueños, de miedos, de planes para el futuro. Diego tenía una visión clara de expandir su empresa internacionalmente, pero también hablaba con pasión sobre programas de educación tecnológica para jóvenes de bajos recursos. Sofía compartió su sueño de eventualmente estudiar una maestría en administración, tal vez incluso abrir su propia consultoría algún día. ¿Por qué nunca mencionaste esos planes en el trabajo?, preguntó Diego. «Porque eres mi jefe», respondió ella con honestidad. «No quería que pensaras que no estaba comprometida con mi trabajo actual. Sofía», dijo él seriamente, «tu ambición no me amenaza, me inspira». Cuando terminaron de cenar, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Diego pagó la cuenta a pesar de las protestas de Sofía, y doña Carmen los despidió con abrazos y bendiciones para su futuro feliz. Caminaron lentamente hacia el automóvil, sus pasos sincronizados, sus manos rozándose ocasionalmente. «Esta noche ha sido perfecta», dijo Sofía cuando llegaron al BMW. Diego se detuvo antes de abrir la puerta del pasajero, girándose para enfrentarla bajo las luces suaves de la calle. «Sofía», dijo, su voz baja y cargada de emoción, «sé que esto es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que deberíamos ser cuidadosos, pero esta noche, estar contigo así, conocerte de verdad», se acercó un paso más. «No quiero que sea la última vez». Ella lo miró. Este hombre que había revelado tanto de sí mismo en unas pocas horas, que la había tratado como a una igual, que había compartido su lugar especial y sus memorias con ella. «Yo tampoco», susurró. Diego levantó su mano para acariciar suavemente su mejilla, el mismo gesto que había hecho en la oficina el viernes, pero esta vez sin vacilación, sin miedo. «¿Puedo besarte?», preguntó, su voz apenas audible. En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntillas y cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran memorizando el momento, pero cuando ella suspiró contra sus labios, él profundizó el beso, su otra mano encontrando su cintura para atraerla más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Definitivamente no quiero que sea la última vez», murmuró Diego contra su frente. El lunes siguiente, mantener la profesionalidad en la oficina se convirtió en un arte complejo. Sofía llegó a las 8:15 como siempre, pero esta vez cuando vio a Diego salir del elevador, su corazón se aceleró por razones completamente diferentes. Él llevaba su traje gris favorito, el que hacía que sus ojos se vieran más intensos, y cuando la saludó con un «Buenos días, Sofía», formal, ella pudo escuchar el eco de la voz que había murmurado su nombre contra sus labios 3 noches atrás. «Buenos días, señor Mendoza», respondió, manteniendo su tono profesional mientras organizaba algunos documentos que no necesitaban organización, pero cuando él se inclinó sobre su escritorio para revisar la agenda del día, su colonia familiar la envolvió, y por un momento se permitió recordar cómo se había sentido entre sus brazos. «Tienes reunión con el equipo de desarrollo a las 10:00, dijo ella, señalando el calendario. «Almuerzo con los representantes de Samsung a las 1:30 y la conferencia con los inversionistas de Monterrey a las 4:00. «Perfecto», respondió él, pero sus dedos se demoraron un momento más de lo necesario cuando tomó los documentos de sus manos. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero envió una onda de electricidad por su brazo. Lo que no habían anticipado era lo observadores que podían ser sus compañeros de trabajo. «¿Todo bien con el jefe?», preguntó Melissa durante el break de la mañana, acercándose a la estación de café donde Sofía preparaba su segunda taza del día. «¿Por qué preguntas?», respondió Sofía tratando de sonar casual. «No sé, parece diferente últimamente, más relajado, y tú también te ves diferente». «¿Cómo más?». Melissa entrecerró los ojos estudiándola.
¿Brillante? Sofía sintió el pánico subir por su garganta. Es lunes, Melissa. Nadie se ve brillante los lunes. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Durante el resto de la mañana, Sofía fue dolorosamente consciente de cada interacción con Diego, de cada momento en que tal vez se habían mirado demasiado tiempo, o cuando él había sonreído de esa manera nueva que reservaba solo para ella. La situación se complicó durante la reunión con el equipo de desarrollo. Sofía estaba tomando notas cuando escuchó a Diego explicar una estrategia de implementación particularmente compleja. Sin pensar, lo miró con admiración genuina, la misma expresión que había tenido cuando él había hablado sobre fotografía en la galería. Carlos Hernández, el jefe del departamento de sistemas, siguió su mirada y luego observó a Diego con curiosidad renovada. Después de la reunión, mientras los demás se dispersaban, Carlos se acercó al escritorio de Sofía. «Oye, Sofía», dijo en voz baja, «¿has notado que Diego está, no sé, diferente últimamente?» El corazón de Sofía se detuvo. ¿Diferente cómo? Más humano, supongo. Antes era como una máquina perfecta de eficiencia. Ahora sonríe más, hace chistes en las reuniones. Incluso llegó tarde el viernes pasado, lo cual nunca había pasado en los 3 años que llevo aquí. Sofía recordó que Diego había llegado tarde ese viernes porque habían estado mandándose mensajes discretos durante toda la mañana, planificando los detalles de su segunda cita. «Las personas cambian», dijo, esperando sonar indiferente. «Sí, pero generalmente no tanto en tan poco tiempo, a menos que...» Carlos se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo. «A menos que haya una razón específica». Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Diego resonó desde su oficina. «Sofía, ¿puedes venir un momento?» Ella se levantó rápidamente, agradecida por la interrupción, pero consciente de la mirada especulativa de Carlos siguiéndola. Diego cerró la puerta de su oficina después de que ella entrara, algo que normalmente no hacía para reuniones de trabajo rutinarias. «Creo que Carlos sospecha algo», dijo ella inmediatamente. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido a reconocer como signo de estrés. «Lo sé, yo también lo noté. Y no es solo él. Patricia, de Recursos Humanos, me preguntó si había algún desarrollo personal que quisiera compartir en mi evaluación anual». Sofía se dejó caer en la silla frente a su escritorio. «Diego, esto es exactamente lo que temía. Si la gente empieza a hablar...» «Lo sé», la interrumpió él gentilmente, rodeando el escritorio para sentarse en la silla junto a ella. «Pero Sofía, mírame». Ella levantó la vista, encontrando sus ojos cafés llenos de determinación. «No me arrepiento de nada de lo que ha pasado entre nosotros. ¿Tú sí?» La pregunta la golpeó directo al corazón. Pensó en los mensajes de buenas noches que habían intercambiado cada día desde el jueves, en la segunda cita que habían tenido el sábado en el Museo de Antropología, en cómo se sentía cuando él la miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo. «No», admitió, «pero eso no significa que sea fácil». Diego se inclinó hacia adelante, tomando sus manos en las suyas. «Las mejores cosas nunca son fáciles, Sofía, pero podemos hacer que esto funcione. Solo necesitamos ser más cuidadosos». «Más cuidadosos ¿cómo?» «Menos mensajes durante horas de trabajo, menos miradas prolongadas en las reuniones. Y tal vez...» Hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de decir fuera difícil. «Tal vez necesitamos pensar en cómo manejar esto a largo plazo». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» «Si esto continúa desarrollándose, eventualmente tendremos que ser honestos con Recursos Humanos. Hay políticas sobre relaciones en el lugar de trabajo, especialmente entre supervisores y empleados». La realidad de la situación la golpeó como una ola fría. No se trataba solo de secretos y sonrisas furtivas. Había implicaciones reales, políticas corporativas, su carrera en juego. «¿Y si dicen que uno de nosotros tiene que irse?», preguntó, vocalizando su mayor miedo. Diego apretó sus manos. «Entonces encontraremos una solución. Tal vez puedes transferirte a otro departamento con una promoción. Tal vez yo puedo recusar de ciertas decisiones que te afecten directamente. No sé cuál será la respuesta, pero la encontraremos juntos». Un golpe en la puerta los interrumpió. Diego rápidamente soltó sus manos y regresó a su lado del escritorio. «Adelante», dijo. Patricia Jiménez, la directora de Recursos Humanos,
entró con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. Diego, disculpa la interrupción. Solo necesito que Sofía llene algunos formularios de evaluación. Es tiempo de las revisiones anuales. Por supuesto, respondió Diego, pero Sofía notó la tensión en su voz. Patricia miró entre los dos y por un momento incómodo, nadie habló. ¿Todo bien aquí?, preguntó finalmente. Por supuesto, dijo Sofía, levantándose rápidamente. Solo revisábamos los detalles de la conferencia de esta tarde. Perfecto, respondió Patricia, pero sus ojos seguían siendo calculadores. Sofía, ¿puedes pasar por mi oficina en una hora? Cuando Patricia se fue, Diego y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. Esto no es bueno, murmuró Sofía. Tranquila, dijo Diego, aunque ella podía ver su propia preocupación reflejada en sus ojos. Solo mantén la calma y responde honestamente a cualquier pregunta profesional que te haga. Pero mientras regresaba a su escritorio, Sofía no pudo sacudirse la sensación de que su mundo perfecto y complicado estaba a punto de cambiar drásticamente. La oficina de Patricia Jiménez era un estudio en neutralidad calculada. Paredes beige, muebles de madera clara y una colección de certificaciones profesionales enmarcadas que hablaban de su experiencia en manejo de recursos humanos. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de Patricia, tratando de mantener las manos quietas en su regazo. Sofía, gracias por venir, comenzó Patricia, abriendo una carpeta con el nombre de ella en la etiqueta. Como mencioné, es tiempo de evaluaciones anuales, pero también quería hablar contigo sobre algunas observaciones que he hecho últimamente. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Observaciones? Patricia se recostó en su silla, estudiándola con ojos profesionales y experimentados. Llevas 2 años trabajando aquí, y en todo ese tiempo has sido un modelo de profesionalismo y eficiencia. Tu desempeño siempre ha sido excepcional, y nunca has dado motivos de preocupación. Hizo una pausa, hasta las últimas 2 semanas. Sofía mantuvo su expresión neutral, aunque sentía como si hubiera un tambor tocando en su pecho. No estoy segura de entender. Mi trabajo ha mantenido los mismos estándares de siempre. Oh, tu trabajo sigue siendo excelente, aclaró Patricia. Me refiero a otros aspectos. Varios empleados han comentado cambios, sutiles, en la dinámica entre tú y el señor Mendoza. Ahí estaba, la confrontación que habían estado temiendo. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Sofía, decidiendo que era mejor escuchar exactamente qué sabían antes de revelar cualquier cosa. Patricia consultó sus notas. Carlos Hernández mencionó que el señor Mendoza parece más personal contigo últimamente. Melissa notó que has estado diferente, más animada, y yo misma observé que cuando entré a la oficina del señor Mendoza hace 1 hora, ustedes parecían estar teniendo una conversación muy seria e íntima. Sofía sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. Patricia, con todo respeto, no estoy segura de qué está insinuando. No estoy insinuando nada, Sofía. Estoy preguntando directamente. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo personal desarrollándose entre tú y el señor Mendoza? El momento que había estado temiendo finalmente llegó. Sofía pensó en Diego, en sus conversaciones sobre ser honestos, en la promesa de encontrar soluciones juntos. Pensó también en su carrera, en las políticas de la empresa, en todo lo que podría perder. Pero más que nada, pensó en cómo se había sentido estos últimos días, más viva, más feliz, más ella misma de lo que había estado en años. Sí, dijo finalmente, su voz firme a pesar de los nervios. Hay algo personal desarrollándose entre nosotros. Patricia asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Aprecio tu honestidad. ¿Puedes contarme cómo comenzó esto? Sofía le contó la historia, desde el mensaje equivocado hasta las citas recientes. Omitió los detalles más íntimos, pero fue honesta sobre el desarrollo de sus sentimientos y las conversaciones que habían tenido sobre manejar la situación profesionalmente. Cuando terminó, Patricia permaneció en silencio por un momento largo, tomando notas ocasionales. Sofía, dijo finalmente, entiendo que los sentimientos no siempre siguen las reglas corporativas, pero tienes que entender mi posición. Tengo que proteger tanto a la empresa como a los empleados. Las relaciones entre supervisores y subordinados
crean riesgos legales y dinámicas de poder problemáticas. Lo entiendo, respondió Sofía. Y hemos hablado sobre eso. Diego, el señor Mendoza, está dispuesto a recusar de cualquier decisión que me afecte directamente. Podríamos explorar transferencias de departamento o... Sofía, la interrumpió Patricia gentilmente. Necesito que entiendas algo. No importa cuántas precauciones tomen, mientras él sea tu supervisor directo, esta situación pone a la empresa en riesgo. Si otros empleados perciben favoritismo, si hay conflictos de interés, si la relación termina mal, las implicaciones quedaron colgando en el aire. ¿Qué está diciendo?, preguntó Sofía, aunque temía conocer la respuesta. Estoy diciendo que necesitamos encontrar una solución que proteja a todos los involucrados. Y eso probablemente significa que uno de ustedes necesita cambiar de posición. Sofía sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Me está despidiendo? No, dijo Patricia rápidamente. No necesariamente. Pero necesitamos reconfigurar la situación. Hay varias opciones que podemos explorar. En ese momento, alguien tocó la puerta. Patricia frunció el ceño. Adelante. Para sorpresa de ambas, Diego entró a la oficina. Su expresión era seria, determinada, y llevaba una carpeta en sus manos. Patricia, disculpa la interrupción. Necesito hablar contigo y con Sofía. Diego, esto realmente no es apropiado, comenzó Patricia. Patricia, la interrumpió él, su voz llevando toda la autoridad de su posición. Soy el CEO de esta empresa. Creo que tengo derecho a participar en cualquier conversación que pueda afectar significativamente a mi equipo. Se sentó en la silla junto a Sofía y ella sintió inmediatamente su presencia tranquilizadora. Asumo que Sofía ha sido honesta contigo sobre nuestra situación, continuó Diego. Patricia asintió. Entonces también debes saber que esto no es algo que tomamos a la ligera. Hemos discutido extensamente las implicaciones profesionales. Abrió su carpeta y sacó varios documentos. He estado investigando nuestras políticas y he consultado con nuestros abogados corporativos. Patricia levantó una ceja. ¿Qué tipo de consulta? Sobre cómo manejar apropiadamente una relación consensual entre empleados de diferentes niveles jerárquicos. Resulta que hay precedentes y protocolos establecidos. Diego colocó los documentos en el escritorio de Patricia. Propongo lo siguiente. Sofía será transferida a reportar directamente a ti en lugar de a mí. Recibirá una promoción a coordinadora de operaciones ejecutivas, con el aumento salarial correspondiente. Yo me recusaré de cualquier decisión de recursos humanos que la afecte, y ambos firmaremos acuerdos de divulgación y conducta profesional. Sofía lo miró con asombro. No solo había encontrado una solución, sino que había trabajado en ella sin decirle, protegiéndola y asegurándose de que su carrera no sufriera. Patricia revisó los documentos, su expresión gradualmente cambiando de preocupación a consideración profesional. Esto es muy completo, admitió. ¿Y estás dispuesto a someterte a revisiones regulares para asegurar que no hay conflictos de interés? Completamente, respondió Diego sin vacilar. Patricia, entiendo tus preocupaciones, pero también espero que entiendas que no voy a disculparme por enamorarme de una mujer extraordinaria que resulta trabajar para mi empresa. Sus palabras golpearon a Sofía directo al corazón. Era la primera vez que usaba la palabra enamorarme en referencia a lo que había entre ellos. Patricia los observó a ambos durante un momento largo. Necesito revisar esto con el departamento legal y discutirlo con la junta directiva, dijo finalmente. Pero parece una propuesta razonable. Les daré una respuesta dentro de 48 horas. Cuando salieron de la oficina de Patricia, Sofía estaba en silencio, procesando todo lo que había pasado. Diego la acompañó hasta su escritorio, manteniendo una distancia profesional apropiada, pero con ojos que hablaban volúmenes. ¿Puedes quedarte después del trabajo hoy?, preguntó en voz baja. Necesitamos hablar. Sofía asintió, todavía abrumada por todo lo que él había hecho por proteger su relación y su carrera. Diego, susurró, lo que dijiste sobre enamorarte. Él sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro. Hablaremos de eso también, prometió. Las 48 horas más largas de su vida terminaron un miércoles por la tarde,
cuando Patricia llamó tanto a Sofía como a Diego a su oficina. El tiempo de espera había sido agonía pura, reuniones tensas, conversaciones cuidadosamente neutrales y noches de insomnio preguntándose si habían tomado la decisión correcta al ser honestos. Diego había mantenido su palabra sobre hablar después del trabajo el lunes. Se habían encontrado en un café pequeño cerca del departamento de Sofía, lejos de cualquier lugar donde pudieran encontrarse con colegas. Ahí, entre el aroma del café tostado y el murmullo de conversaciones ajenas, Diego había repetido las palabras que habían hecho que su corazón se detuviera en la oficina de Patricia. «Me estoy enamorando de ti», había dicho, tomando sus manos a través de la mesa pequeña. «No, eso no es completamente honesto. Ya me enamoré de ti». Probablemente comenzó mucho antes de ese mensaje equivocado, pero ese viernes por la noche, cuando te vi vulnerable y real, ahí supe que esto era diferente a todo lo que había sentido antes. Sofía había sentido lágrimas formándose en sus ojos. «Yo también», había susurrado. «Diego, me asusta lo intenso que se siente todo esto». «A mí también», había admitido él, «pero lo que me asusta más es la idea de perderte por miedo». Ahora, sentados en las mismas sillas en la oficina de Patricia, esos recuerdos se sentían tanto como una promesa como una amenaza. Habían luchado por algo que valía la pena o habían complicado irremediablemente sus vidas profesionales. Patricia entró con una expresión neutral que no revelaba nada. Se sentó detrás de su escritorio y abrió la misma carpeta que había tenido durante su reunión anterior. «He revisado la propuesta con el departamento legal y he tenido varias conversaciones con la junta directiva», comenzó. «También hablé extensamente con Roberto Vázquez, nuestro director legal externo». Sofía sintió la mano de Diego encontrar la suya brevemente, un apretón rápido de apoyo antes de separarlas apropiadamente. «La conclusión es la siguiente», continuó Patricia. «La empresa acepta la propuesta con algunas modificaciones adicionales». Sofía exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Sofía, serás promovida a coordinadora de operaciones ejecutivas, reportando directamente a mí. El aumento salarial será del 25%, efectivo inmediatamente. También tendrás tu propia oficina en el piso 14, con un asistente propio». Los ojos de Sofía se abrieron. No era solo una transferencia lateral para resolver el conflicto de interés. Era una promoción real y significativa. «Diego», continuó Patricia, «te recusarás de todas las decisiones de recursos humanos relacionadas con Sofía. Adicionalmente, ambos tendrán sesiones trimestrales con recursos humanos para asegurar que no hay impactos negativos en el ambiente de trabajo». «Esas condiciones son completamente aceptables», respondió Diego inmediatamente. «Hay una condición más», añadió Patricia, y su tono se volvió más serio. «Absoluta discreción profesional. En el ambiente de trabajo, la relación personal no debe ser evidente. Nada de muestras públicas de afecto, conversaciones personales en espacios comunes o cualquier comportamiento que pueda crear incomodidad para otros empleados». «Entendido», dijeron ambos al unísono. Patricia sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. «Tengo que admitir», dijo, «que estoy impresionada por cómo han manejado esta situación. En mis 15 años en recursos humanos he visto muchas relaciones de oficina que terminan en drama, acusaciones y demandas legales. La madurez y profesionalismo que han mostrado es refrescante». Sofía sintió una ola de alivio tan intensa que casi la mareó. «Esto significa», comenzó. «Esto significa que pueden intentar que funcione», confirmó Patricia, «con las protecciones apropiadas en lugar para todos los involucrados». Cuando salieron de la oficina, mantuvieron su compostura profesional hasta llegar al elevador. Solo cuando las puertas se cerraron y estuvieron solos, Diego se giró hacia ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «¿Coordinadora de operaciones ejecutivas?», dijo, su voz llena de orgullo genuino. «Sofía, esa es una posición real de liderazgo. Te la mereces completamente». «No puedo creer que esto esté funcionando», murmuró ella, sintiéndose como si estuviera flotando. «Yo siempre supe que funcionaría», respondió él, «porque cuando algo es correcto, encuentras la manera de hacerlo funcionar». El elevador se detuvo en el piso 14 y Diego salió con ella para ver su nueva oficina.
Era más pequeña que la suya, pero tenía una vista hermosa de la ciudad y espacio para un escritorio real, una mesa de reuniones y estantes para libros. «Tu propio reino», bromeó él observando cómo ella exploraba el espacio. «No puedo creer que sea mío», dijo ella, tocando la superficie pulida del escritorio. Diego se acercó, verificando que estuvieran solos antes de permitirse estar más cerca de ella. «Sofía», dijo suavemente, «quiero que sepas que esta promoción no tiene nada que ver con nosotros. Tu desempeño, tu dedicación, tu inteligencia, te ganaste esto por méritos propios». Ella se giró para enfrentarlo, conmovida por su necesidad de aclarar eso. «Lo sé», respondió, «y también sé que arriesgaste mucho al proponer esta solución. No tenías que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo», dijo él, acercándose lo suficiente para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos cafés. «Porque no iba a dejar que te lastimaran por algo que sentimos los dos». Era perfecto, pensó Sofía. Después de semanas de incertidumbre y miedo, finalmente tenían un camino hacia adelante. Podrían tener su relación sin comprometer sus carreras. Podrían construir algo real juntos. Pero como descubriría pronto, a veces las soluciones perfectas vienen con complicaciones inesperadas. Esa tarde, mientras empacaba sus cosas para mudarse a su nueva oficina, recibió un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Felicidades por la promoción. Interesante cómo suceden estas cosas cuando tienes las conexiones correctas». Una amiga preocupada. Su sangre se heló. Alguien sabía sobre su relación con Diego, y no estaban contentos al respecto. 3 meses después, Sofía se despertó un sábado por la mañana en el departamento de Diego en Santa Fe. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de lino, iluminando el espacio moderno pero acogedor que él había convertido en su hogar. Desde la cama, podía ver la cocina abierta donde Diego ya estaba preparando café, vestido solo con pantalones de pijama y con el cabello despeinado de la manera que a ella más le gustaba. Los mensajes amenazantes habían resultado ser de Miranda, su exnovia, quien había escuchado rumores sobre su relación y había intentado crear problemas. Pero después de una conversación directa con Patricia y una advertencia legal formal, Miranda había desaparecido de sus vidas tan rápidamente como había aparecido. «Buenos días, coordinadora Herrera», dijo Diego, acercándose a la cama con 2 tazas de café y esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se saltara un latido. «Buenos días, señor CEO», respondió ella, incorporándose para recibir su taza. Era el mismo café de su cafetería favorita, el que él había estado comprándole secretamente durante meses antes de que ambos entendieran lo que realmente sentían. En los últimos 3 meses habían perfeccionado el arte de mantener 2 relaciones completamente separadas, la profesional y la personal. En la oficina eran colegas respetuosos que colaboraban eficientemente cuando era necesario. Sofía se había ganado rápidamente el respeto de su nuevo equipo, liderando proyectos importantes y demostrando que su promoción había sido completamente merecida. Pero los fines de semana como este, cuando podían simplemente ser Diego y Sofía, eran su refugio. «¿Qué quieres hacer hoy?», preguntó él sentándose en la cama junto a ella. Consideró ella, acurrucándose contra su lado. «¿Recordar cómo llegamos aquí?». Diego se rió, besando la parte superior de su cabeza. «¿Te refieres al mensaje equivocado que cambió nuestras vidas?». «Exactamente a eso». Habían vuelto al bistrot de Doña Carmen varias veces, cada visita convirtiéndose en una tradición especial. La mujer mayor había adoptado a Sofía completamente, insistiendo en que era la perfecta para su niño Diego, y preguntando regularmente cuándo le daría bisnietos para mimar. «¿Sabes?», dijo Sofía jugando con los dedos de Diego, «a veces pienso en qué habría pasado si hubiera enviado ese mensaje a Carmen como pretendía». «Probablemente todavía estarías lamentándote por Roberto», respondió Diego, «y yo todavía estaría preguntándome cómo invitar a salir a mi asistente sin causar un escándalo corporativo. ¿En serio habrías encontrado una manera?». Diego se giró para mirarla directamente, sus ojos serios a pesar de la sonrisa juguetona en sus labios. «Sofía, llevaba meses buscando excusas para tener conversaciones más largas contigo. Meses notando cómo te quedabas trabajando tarde, cómo siempre tenías la solución perfecta para cualquier problema.
cómo iluminabas cualquier sala en la que entraras. Acarició su mejilla gentilmente. Ese mensaje solo me dio el valor para actuar en algo que ya sentía. Su teléfono sonó en la mesa de noche, interrumpiendo el momento íntimo. Era Carmen, como si hubiera sentido que estaban hablando de ella. «¿Dónde están mis tortolitos?», preguntó Carmen cuando Sofía contestó. «¿Cuándo me dan tiempo de calidad con ustedes otra vez?» «Hola, Carmen», se rió Sofía. «¿Qué tal el brunch dominical en tu casa mañana?» «Perfecto. Y Sofía, dile a Diego que traiga esa botella de tequila bueno que me prometió. Tengo ganas de celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Sofía curiosa. «Que finalmente mi mejor amiga encontró a alguien que la merece», respondió Carmen con esa honestidad directa que la caracterizaba. Después de colgar, Sofía se quedó pensando en las palabras de su amiga. Durante su relación con Roberto, nunca había sentido que la mereciera completamente o que ella lo mereciera a él. Todo había sido cómodo, familiar, seguro, pero nunca había sentido esa sensación de estar exactamente donde debía estar. Con Diego, incluso en los momentos más complicados, incluso cuando estaban navegando las políticas corporativas y los chismes de oficina, siempre había sentido que estaban construyendo algo real y valioso juntos. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando su silencio. «En que Carmen tiene razón», dijo ella. «Finalmente encontré a alguien que me merece, y más importante, alguien a quien yo merezco». Diego dejó su café a un lado y la atrajo completamente hacia él. «Sofía Herrera», murmuró contra sus labios, «eres la mejor cosa que me ha pasado». Y no fue casualidad, no fue un error. Fue el universo finalmente poniéndonos en el lugar correcto, en el momento correcto. Mientras se besaban en la luz suave de la mañana, con la Ciudad de México despertando lentamente fuera de las ventanas, Sofía pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Un mensaje enviado a la persona equivocada había resultado ser enviado a la persona exactamente correcta. Su teléfono vibró una vez más con un mensaje. Sin romper el beso, extendió la mano para silenciarlo, pero Diego se rió y se apartó. «Mejor contesta», dijo. «Podría ser importante». Sofía verificó el mensaje y sonrió. «¿Qué es?», preguntó Diego. «Un mensaje de la nueva asistente de recursos humanos preguntando si puede usar nuestro caso como ejemplo positivo en una presentación sobre relaciones de oficina exitosas». Diego se rió, el sonido llenando la habitación con calidez. «¿Qué le vas a responder?». Sofía pensó por un momento. Luego escribió: «Por supuesto, pero asegúrate de mencionar que todo comenzó con un mensaje equivocado. A veces los mejores errores son los que te llevan exactamente donde necesitas estar». Envió el mensaje y dejó el teléfono a un lado, regresando a los brazos de Diego. «¿Lista para el resto de nuestras vidas?», preguntó él. «Más que lista», respondió ella, sellando la promesa con un beso que sabía a café, a posibilidades infinitas y a la certeza de que algunos errores están destinados a convertirse en las mejores decisiones que nunca planeaste tomar. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo eterno, llena de millones de personas enviando mensajes, tomando decisiones y tal vez, si tenían suerte, encontrando el amor en los lugares más inesperados. Y en una oficina en Santa Fe, un mensaje equivocado enmarcado colgaba discretamente en la pared de una coordinadora de operaciones ejecutivas, recordándole todos los días que a veces las mejores historias de amor comienzan con las palabras «te extraño», enviadas a la persona completamente incorrecta que resulta ser perfectamente correcta.